El bipartidismo español. Durante años España ha estado gobernada por un sistema bipartidista de alternancia entre el PSOE y el PP, los dos grandes partidos de España. Un sistema que ya está absolutamente incorporado en la cultura política nacional, pero que lejos de ser una solución de estabilidad y progreso, es una enfermedad crónica y degenerativa que padece el país. ¿Por qué el bipartidismo español es tan nocivo? ¿Puede acaso romperse este sistema? Hoy hablaremos de todo ello. Hace ya décadas que la política española se ha reducido a la alternancia de poder entre el Partido Socialista Obrero Español de supuesta centro-izquierda y el Partido Popular de supuesta centro-derecha. Así, el ciclo permanente consiste en el cambio de régimen entre una fuerza política y la otra. Sin embargo, este sistema no es solo perjudicial, sino que también es profundamente nocivo y ha mantenido a España encerrada en su propio bucle de corrupción y mediocridad política. Un sistema destructivo. Es verdad que el juego entre el PSOE y el PP de pasarse la patata caliente comenzó pocos años después del establecimiento del régimen del 78, primero con la presidencia de Felipe González y luego con la de José María Aznar. Sin embargo, la absoluta degeneración de este sistema empezó a partir de 2004, con la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, quien, por cierto, llegó al poder a hombros de los atentados del 11M. Considero que es importante mencionarlo. Zapatero abrió con su llegada una de las épocas más socialistas e intervencionistas de la historia económica española, incrementando masivamente el gasto público, la burocracia, los impuestos, la inflexibilidad laboral y todas aquellas medidas completamente terraplanistas que en Latinoamérica eran bastante populares también por aquella época e incluso en la actualidad. Con ello, Zapatero consiguió un par de años de relativa estabilidad, pero a partir de la crisis de 2008 todo se resquebrajó. Ese fue el momento en el que la economía española terminó de desangrarse de verdad. Fue la época en la que España se hizo ampliamente conocida en Europa y en el mundo por su nivel de paro, que llegó a estar en torno al 22%, una absoluta locura. Era un país mirado con profundo desprecio por la mayoría de países solventes, junto con Portugal, Italia y Grecia, los famosos PIGS de la Unión Europea, debido a su absoluta irresponsabilidad financiera. Y todo eso vino a partir de la gestión calamitosa de Zapatero, a partir de la inflexibilidad laboral, a partir de la altísima burocracia que impedía la creación y la recuperación de nuevos empleos, y todo esto permitió que su gobierno terminara siendo profundamente impopular con razón. Luego del nefasto legado del zapaterismo llegó el PP con Mariano Rajoy Brey. Y no solo llegó, arrasó. Aquellas elecciones de 2011 fueron la victoria absoluta del PP. Mayoría absoluta, hegemonía política y cultural. Prácticamente todas las provincias se habían volcado a su favor. Tenían todo para ganar. Y lo cierto es que Rajoy llegó al poder con un discurso prácticamente libertario, prometiendo reducir el gasto público, reducir los impuestos, algo muy parecido a lo que se está haciendo en Argentina. Eso fue lo que él prometió en campaña. Pero no hizo absolutamente nada de lo que dijo. Nada más llegar, aumentó los impuestos, como una de sus medidas más importantes, mantuvo el mismo nivel de gasto público y básicamente no derogó ninguna de las medidas importantes del zapaterismo. Pero no me creáis a mí, dejemos que el propio Mariano Rajoy, en una famosa frase, describa toda su política económica. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. En definitiva, el gobierno de Rajoy fue un auténtico desperdicio. La gente lo había votado en masa para que hiciera la gran Milei, pero en realidad terminó haciendo poco menos que lo mismo que Zapatero, que ya de por sí era una degeneración todavía más socialista del de por sí socialista PSOE al que pertenecía. Es decir, el Partido Popular estaba cogiendo lo más izquierdista de su eterno rival, el PSOE, y lo estaba incorporando como programa político. Y bueno, a partir de toda esta situación, lógicamente uno podría esperar que hubiera algo positivo, por lo menos dentro del PP de Rajoy. Pero no, es que ni siquiera la reforma laboral, que mucha gente acusa de haber destruido el mercado laboral y haber dejado a los trabajadores a su suerte, a merced de los grandes capitales, no, ni siquiera esa reforma fue tan ambiciosa como debía ser. Después de este absoluto fiasco y de haber mantenido con las justas el gobierno en las elecciones de 2016, el PP se fue en 2018 y dio paso a Pedro Sánchez Pérez Castejón, un personaje bastante conocido en este canal, que básicamente, cuando llegó al poder, de la mano del PSOE, por supuesto, aumentó masivamente el gasto público, aumentó los impuestos, aumentó la burocracia todavía más, dio prioridad a cuestiones en plan Agenda 2030, que a su vez implementaron un mayor estatismo dentro de la política, y básicamente convirtió a España
de facto, en un infierno fiscal. Después voy a hablar más en profundidad sobre la economía del sanchismo, pero para hacernos una idea, es básicamente una extensión de la parte más terraplanista, más socialista del zapaterismo. Y mientras tanto, como es lógico en gobiernos que incrementan el poder del Estado, han estado no salpicados, bañados en escándalos de corrupción. Todos, desde Zapatero hasta Sánchez, pasando por Rajoy. De hecho, el propio Mariano Rajoy se fue a raíz de una moción de censura, a raíz de un caso de corrupción. Es decir, no han interiorizado esta práctica como una mera anomalía o como algo tolerable, sino como algo deseable, como parte de la propia estructura y del propio ADN de cada uno de estos dos partidos nefastos. Ah, por cierto, si te está gustando este vídeo, te recuerdo que puedes darle like, comentarme tu opinión, suscribirte y pasearte por mi canal, que tengo vídeos interesantes. Ah, y adicionalmente, si te gusta mi contenido, si es un contenido que consumes asiduamente y si quieres apoyarme económicamente con el sagrado fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo, te cuento que próximamente voy a estar dando más información y más novedades sobre una membresía del canal, o sea, ya están por activarse los miembros del canal, y sobre una página de Patreon. Así que si es de tu interés de forma voluntaria apoyar mi trabajo, próximamente más información. Por supuesto que no hay país que aguante enfermo 50 años, y esa es la razón por la que han surgido diferentes alternativas políticas al bipartidismo, tanto a la izquierda del PSOE como a la derecha del PP. Estamos hablando de Podemos, Más País y posteriormente Sumar, y de Vox respectivamente. En el caso del PSOE ha adoptado una estrategia de lo más inteligente, y es que con el objetivo de fagocitar a estas formaciones ha decidido hacerse todavía más hacia la izquierda, ser todavía más socialista, más intervencionista para poder llevarse los votos descontentos de la gente de Podemos, de la gente de Más País, de la gente de Sumar. Y en el caso del PP ha adoptado una estrategia mucho más rastrera, que es hacerse más hacia el centro y más hacia la izquierda, coquetear más con el PSOE, más con los votantes del PSOE desencantados y moderaditos, con el único objetivo de poder usar a Vox como la muleta y poder decir, no, es que nosotros no somos tan malos como la extremísima derecha y los fachas de Vox. Es decir, prácticamente todo el espectro político, a excepción de Vox y partidos minoritarios de derecha, como se acabó la fiesta, se han escorado todavía más hacia la izquierda, más todavía de lo que lo han hecho a partir de la presidencia de Zapatero. En definitiva, el bipartidismo español está compuesto fundamentalmente por dos formaciones estatistas: yonkis del gasto público, yonkis de la burocracia, yonkis de los impuestos, que cada vez lo son más y que adicionalmente están llenos de escándalos de corrupción. Un sistema impenetrable. Vale, y si el PP y el PSOE son tan malos, ¿por qué se mantiene el bipartidismo entonces? Hay varias razones para esto, y una de ellas, una de las más importantes, es que ya son parte del statu quo del país, ya se dan por hecho como parte de la cultura política nacional, a tal punto que ya ni siquiera causa sobresaltos que la política española consiste en un péndulo que va de un punto estatista al otro, ya se ve como algo relativamente normal y que está incorporado en la cultura política española. Pero el gran problema del bipartidismo español es que ni siquiera es un juego de alternancia, sino que son dos caras de la misma moneda, dos agrupaciones diferentes, el PP y el PSOE, con colores diferentes, pero con una misma base ideológica, con mismos principios y con mismas políticas. En el caso del PSOE, porque los llevan bien impresos en su ADN, y en el caso del PP, porque su ideología es exclusivamente demoscópica, es decir, solo creen en las encuestas. Por esta razón es que España vive permanentemente en un espejismo de supuesta alternancia en el poder, con dos partidos prácticamente iguales, dos formaciones altamente estatistas y corruptas, herederas del zapaterismo y de todo lo que ello implicó. Y en ese sentido también es muy reseñable lo difícil que es competir como una alternativa viable al PP o al PSOE. Debido al sistema parlamentario español, que personalmente me parece sumamente cancerígeno, pero ese es tema para otro vídeo, la mayoría de los partidos que no consigan superar al PP o al PSOE van a quedarse muy reducidos, porque el sistema de reparto de escaños en el Congreso y en las Cortes en general tiende a la sobrerepresentación de los partidos más votados, es decir, los del bipartidismo. De modo que si no consigues, y nadie lo ha conseguido por ahora, si no consigues quedar por encima de alguno de estos dos partidos, te ves inevitablemente condenado a ser la muleta, bien sea de los socialistas o de los populares. Así le sucedió, por ejemplo, en el último gobierno, en el primer gobierno de Pedro Sánchez, después de las elecciones de 2019, a Podemos. Que no es que yo tenga la mayor de las empatías por
Podemos, pero es verdad que a partir de haber quedado reducido a ser la muleta del sanchismo, se convirtió en el chivo expiatorio del gobierno, aquel al que podían echar la culpa de todas las trastadas que hiciera el oficialismo. De este modo, la mejor alternativa que se tiene es intentar quedar por encima de alguno de estos dos partidos políticos para después de eso consolidarse como una nueva hegemonía, pero esto es extremadamente complicado. Como he mencionado antes, ya están ambos partidos instalados en la política española y se dan prácticamente por hecho. Adicionalmente, exceptuando las elecciones anómalas de 2019, ambos partidos cuentan con un piso del 20%. Y si quieras soñar con alcanzar una cifra similar para cualquier partido que no sea el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, es prácticamente un idilio, una utopía. De este modo, prácticamente cualquier partido que no alcance a superar ese piso del 20% que tienen socialistas y populares, se verá condenado a ser la muleta de cualquiera de estos dos partidos y de este modo estará sujeto, bien sea al estatismo sociata o a la ambivalencia pepera. Conclusión. En pocas palabras, tenemos un partido, el PSOE, que marca la agenda del bipartidismo, profundamente estatista, adicto a subir los impuestos y que ya ha demostrado su capacidad precisa para quebrar al país. Y por otro lado, tenemos otro partido, el PP, completamente plegado a las ideas del PSOE, incapaz de plantear una sola idea, un solo proyecto político viable para reducir el tamaño del Estado, para eliminar los efectos del zapaterismo, y que en ambos casos los dos partidos llevan la corrupción no como una práctica política, sino como la norma de convivencia y complicidad. En ese sentido, es incluso preferible un gobierno puramente de Sumar que un gobierno del PSOE o del PP. Me explico, por lo menos los de Sumar dicen clara y explícitamente lo que quieren. ¿Que queremos Venezuela? Perfecto. En el caso del PSOE y del PP se disfrazan, se camuflan con los ropajes de moderados y demócratas, cuando en realidad son prácticamente igual de intervencionistas. Debido al profundo escoramiento que ha sufrido hacia la izquierda el PP, yo estoy prácticamente convencido que el bipartidismo, si se rompe, se romperá por derecha, porque es ahí donde existe la alternativa. El resto de formaciones, en mayor o menor medida, son socialistas, socialdemócratas, estatistas, intervencionistas de todo tipo. Pero para que este bipartidismo se rompa, e insisto, será por derecha, necesariamente los dos principales partidos tienen que caer en el más absoluto descrédito. Y desafortunadamente es algo que no veo, por lo menos en el corto plazo. Seguramente las próximas elecciones no las va a ganar Pedro Sánchez, ya no ganó estas, las que acaban de pasar en 2023, no va a ganar seguramente las que serán en unos 2 años. No obstante, en caso de que gane el Partido Popular, el que va a asumir seguramente sea Alberto Núñez Feijóo, que ya ha dicho, como tiene que ser para un pepero como él, ya ha dicho que precisan de los socialistas templados, de los socialistas moderados, y que la política española necesita al Partido Socialista, a un Partido Socialista fuerte. Es decir, lo más probable es que la complicidad entre el PP y el PSOE se mantenga, por lo menos, por el próximo gobierno. Espero este vídeo te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.